Gracias, Klaus. Los invito a que corramos 100 años en el tiempo y a cargo del profesor emérito de la universidad, doctor Natalio Botana, nos hará sus reflexiones. Bueno, buenos días a todos. ¿Se oye? Sí. Me han pedido que hable sobre la historia de 1910. Y una historia, son muchas historias. La historia de este día son muchas historias. La historia de 1910 son muchas historias y al menos yo siempre he visto en este año del centenario argentino 4 historias íntimamente entrelazadas. La primera historia es la historia de un salto vertiginoso. La Argentina de 1810, el Buenos Aires de 1810, se había convertido en el Buenos Aires de 1910. Es la historia de una mutación social, mutación digo, como si cambiaran las especies, que objetivamente asombraba al mundo. Es la historia de la inmigración, de la cual voy a hablar al término de esta breve exposición. Es la historia de un vertiginoso proceso de urbanización. Es la historia de un acceso a la propiedad urbana, de la cual o del cual se habla poco. Es la historia del más industrial de los países latinoamericanos en 1910. Y después será la historia, cuando se haga un poco más de estudios cuantitativos, de uno de los países, la Argentina, que integraba el pelotón principal de los países del mundo en cuanto a crecimiento económico. El país se había integrado con su infraestructura, teníamos 22.000 kilómetros de vías férreas, y todo eso daba lugar a un clima de celebración. La Argentina se celebraba a sí misma a través de la élite que la gobernaba. Y los fastos del centenario fueron, aún en el nivel multitudinario, no idénticos a los actuales, que fueron fabulosos, pero con un gran impacto de participación popular. Basta ver las fotografías en los desfiles de la Avenida de Mayo, etcétera, etcétera. La celebración de un país, siempre en la óptica de quienes lo dirigían, que se veía como equivalente a los Estados Unidos. Y el mismo Carlos Fuentes, en una nota reciente, el escritor mexicano, ya de arriba de 80 años, recuerda los comentarios familiares en su casa, donde desde México se veían como si fueran 2 focos, uno que alumbraba desde el norte y otro que alumbraba desde el sur. Esa es la primera historia. La segunda historia tiene que ver con un malestar político. En 1910 fue un momento de balance, de duras críticas internas a la propia clase dirigente, porque existía la conciencia en la Argentina de que este país que había mutado era un país incompleto desde el punto de vista político. En el fascinante fresco que acaba de hacer Klaus Gallo sobre 1810, utilizó un concepto muy rico, habló de revolución regenerativa. En 1910, la regeneración en la Argentina no estaba ubicada en la revolución, como por ejemplo ocurría en México en ese momento, sino que se ubicaba en el temperamento, el clima y la voluntad de la reforma política. ¿Qué quería esa clase dirigente? Quería transformar
esa sociedad civil en un cuerpo político democrático. Limitado para la época, se entiende, pero en 1910, poco tiempo después de los fastos del 25 de mayo, Roque Sáenz Peña será electo por las juntas electorales, ascenderá a la presidencia en el mes de octubre y proclamará de allá en más la reforma política. ¿Cuál es la característica de la reforma política del centenario? Es una reforma política deliberada, se la quiere, expuesta con argumentos racionales y que busca el consenso, paradójicamente, para después disentir entre partidos rivales. Y de lo que se trataba era muy simple, se trataba de incorporar a la vida política a aquellos partidos que habían nacido al calor de la Revolución de 1890. Incorporar a la Unión Cívica Radical, la Unión Cívica ya estaba incorporada, de tradición mitrista, incorporar al Partido Socialista Argentino, fundado pocos años después, que sin embargo ya participaba en los comicios. Y eso se logra. Sáenz Peña, antes de asumir la presidencia, negocia con Hipólito Yrigoyen y en 1916 esta transición, esta primera transición a la democracia, culminará con el ascenso de Hipólito Yrigoyen a la presidencia. Cuando la Argentina celebra el centenario de su independencia, comienza a celebrar también la democracia en pañales que comenzaba a partir de ese momento. La tercera historia no se resuelve por las vías de la deliberación y el consenso. La Argentina había cambiado profundamente. Ese cambio tiene lugar sobre todo en la sociedad urbana, e inevitablemente estalla en torno a esos años, ya venía de antes, una novedad. Se pone sobre la mesa, en la agenda pública, la cuestión social, el conflicto social. Y son bravos, son conflictos sociales muy duros, provenientes del desarrollo de nuevas concepciones que llegaron a la Argentina al calor de la inmigración. Una de ellas, por cierto, la concepción anarquista, pero también los movimientos socialistas, los movimientos sindicalistas, como se los llamaba en ese momento. La clase dirigente quiso anticiparse a este conflicto social. En 1904 Joaquín B. González propuso un código de trabajo que no tuvo estado parlamentario porque fue rechazado por los dos extremos, por los propietarios de la Unión Industrial y por los nuevos movimientos anarquistas que no querían la vía reformista en el plano social. Este contexto fue un contexto de amenazas, pero que tenía una diferencia con la amenaza política. La amenaza política era conocida. Hipólito Yrigoyen era un viejo criollo que había nacido en el año 1852, llegó muy viejo a la presidencia y venía haciendo política desde la década del 80. Estos nuevos actores, estos sujetos sociales eran eso, eran una presencia inédita. Tan inédita era que la figura más avanzada, o una de las figuras más avanzadas en términos sociales de aquella élite como Joaquín B. González, habló de una irrupción informe y turbia de todo género de ideas, utopías y credos filosóficos. Había un sentimiento de amenaza y ese sentimiento de amenaza se radicó en una serie de leyes muy severas de control social. Desde la ley de residencia, que se había dictado antes, hasta la ley de defensa social, y hasta la celebración del centenario por el temor que invadía sobre todo la ciudad de Buenos Aires bajo el estado de sitio. Entonces, mientras el proyecto de reforma política se ponía en marcha,
recién será en el mes de octubre de 1910, la cuestión social hacía o mostraba sus dientes con muchísima fuerza. Y esto me lleva a la cuarta historia. Y va a servir de preámbulo esta anécdota. En el año 1910, entre 1909 y 1911, para ser más precisos, vinieron al país grandes visitantes, que eran celebrados, ¿no?, por los medios de comunicación, en las universidades, en la conferencia, que era el gran género de comunicación ilustrada de la época. Uno de ellos, que fue un personajón de la historia a principios de siglo, fue Georges Clemenceau. Clemenceau llegó a la Argentina en 1910. Todavía no era el tigre, se lo llamaba el tigre, no porque le gustaba cazar tigres, lo cual es real, sino porque fue el famoso jefe del gobierno de la Unión Sagrada de Francia, que enfrentó a Alemania en la Primera Guerra Mundial, que ganó y que después contribuyó a rehacer, como se rehizo, el mundo en el Congreso de Versalles. Clemenceau llegó no como un tigre acá, sino como un benigno periodista, era muy buen periodista. Le había mandado una revista muy lujosa que se publicaba en París en aquella época, que se llamaba La Ilustración. Como buen periodista observaba mucho. Se dejó deslumbrar por las escuelas, por los palacios educativos, como lo llamaba, que eran los palacios de los colegios nacionales, por los hospitales. Pero por sobre todas las cosas hablaba sobre todo con los franceses, vasco-franceses que estaban trabajando desde abajo, y le permitía no tener el obstáculo del idioma. Y claro, entonces Clemenceau estaba muy preocupado, porque claro, estallaban bombas en el Teatro Colón. Había un clima de violencia social muy impresionante. Entonces, cuando comienza a hablar con esta gente, no le llevan el apunte. No le llevan el apunte. Y le hablan, diría Rousseau, de la civilización de las cosas. Le hablan del trabajo. Y como hombre político, que era Clemenceau, ya había sido jefe de gobierno en Francia, lo habían derrotado, se queda muy impactado. ¿Qué pasa con esta sociedad que está sufriendo convulsiones muy serias y que, sin embargo, está mirando al mismo tiempo hacia otro horizonte y siguiendo otro rumbo? Pasaba que Clemenceau estaba asistiendo a la constitución espontánea de la sociedad civil. Un fenómeno increíble que ya las estadísticas de aquella época, que eran bastante aceptables, registraban con estas cifras. Y les voy a dar estas 5 cifras, un poquito más, son 6, para que tengamos conciencia de este impacto. En 1910, habitantes más, habitantes menos, éramos algo así como 6 millones en toda la Argentina. En el año 1905, el saldo de inmigrantes, es decir, los que se quedaron, ¿no?, fue de 138.850. En el año 1906 fue de 198.397. En el año 1907 de 119.681. En el año 1908 de 176.080. En el año 1909 de 140.640. Y en el año de 1910, al puerto de Buenos Aires y al puerto de Rosario, que eran los puertos principales, habían entrado 202.423 inmigrantes. Es decir, tengamos presentes esas cifras para darnos cuenta del vértigo que tenía la constitución, como la llamo yo, espontánea de la sociedad civil en la Argentina. Era en esa esfera la Argentina, como la denominó en una frase muy feliz que siempre repito José Luis Romero, de la aventura del ascenso. Los inmigrantes no venían a la Argentina a comer vidrio,
no venían a la Argentina para ser explotados, aunque podían serlo. Pero venían a la Argentina porque la Argentina era un horizonte de progreso. No solo de progreso material, era un horizonte de progreso a través del trabajo, un horizonte de progreso humano a través del progreso. Por eso venían, y por eso eran muchos más los que se quedaban que los que se iban. Estas son las 4 historias del Bicentenario. Y creo yo que un mínimo de disciplina histórica nos obliga a armar este cuadro, que es más que un tríptico, porque la apropiación del centenario de 1910 consiste en la apropiación de cada una de estas historias en detrimento de las otras. Entonces escuchamos o bien que el centenario fue una obra de arte político por la Reforma, política de Sáenz Peña, o bien que el centenario fue el centenario de la represión, o bien que el centenario fue el centenario del ascenso social, o bien que el centenario fue el centenario de la gran transformación económica. Y en realidad fue las 4 cosas a la vez, y esa es la riqueza fundamental del centenario de 1910. La historia es un claroscuro de luces y sombras. Y es a través de estas 4 historias, creo yo, que se va a conjugar la conflictiva y dramática historia argentina del siglo XX. La historia que busca conjugar el ascenso social, una sociedad civil dinámica y transformadora, con un cuerpo democrático capaz de conjugar los valores de libertad, justicia e igualdad.